Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tude are wakwai pika spurana inhana iguay tude are stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wainshway viernes güey sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama na la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu traya tawaka spurana inhana iguay kahamin Waya kana kotte shischiru sunay ananya waya. Antes shihia wishwa. El tema de la semana. He horu tu putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, con mucha alegría estamos nuevamente en este espacio para conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Hoy, pues cuando estamos en el mes de abril y llega la segunda jornada nacional de vacunación y la 23ª semana de vacunación en las Américas, que va desde el 26 de abril al 3 de mayo. Desde la EPSI Anas Guayú nos vinculamos a estas gran jornadas porque buscamos proteger a toda nuestra población afiliada, a todos nuestros niños, jóvenes, adultos, a nuestras gestantes de los brotes de enfermedades prevenibles, en especial en este tiempo contra la fiebre amarilla que ha sido declarada en alerta en el territorio nacional y también contra la tosferina en niños y en mujeres en estado de embarazo. También hay otros biológicos que se aplicarán, por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la jefe Tatiana Dita, líder de la ruta PAI de la EPSI Anas Guayú. Muy buenos días, jefe. Watamar un pushu anaya otse horu sa hapa gente puchi ostanta ora que het puchi o tam sitio to costunte EPSI Anas Guayú. So kaikat sábado el 26 en cari que de abril anta tuara tama kun hirakatru omman pushu a Colombia o tam 7 semana que tunto makun que tudo omman ka América. Pura hotu anu purte hainte hau hainte haran hainte amakun hirakas muy pushu anu wamata jefe ka aim hakatsku tamakun hirakat ya suru EPSI Anas Guayú. Tatiana Dita. Iniciemos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo podemos concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación en nuestros niños, en los jóvenes, en los adultos y en las gestantes? Para Yarasaki Rahome jefe Katsawata Mat. Hamu Hatskoi Paspura, Washa in Amano Wayuka and Hu in Hanayashi, Pahina Hai Mantamaku in Rakanamente, Pichian and Himarikan, Otana Yukan, Namana Puanugan, Hamu Hatskoi Watuma. Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de numerosas enfermedades muy graves que afectan sobre todo a los niños y a las niñas. Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas, las cuales pueden tener complicaciones graves e incluso provocar la muerte, incluyendo difteria, tétano, tosferina, sarampión, paperas, rubiola, hepatitis B, poliomielitis, gripe, neumonía, meningitis y otras. También hay vacunas para enfermedades como el cáncer de cuello uterino y la fiebre amarilla, la enfermedad del virus del papiloma humano y el COVID-19. En las mujeres embarazadas, las vacunas cumplen una importante función, es proteger a la madre e hijo de enfermedades que podrían ser potencialmente mortales, por lo que se recomienda una dosis de la vacuna de PTA celular durante cada embarazo a la semana 26 y si viven en zona rural dispersa, se aplica a la semana 20 de embarazo.
por este tejado macuna cantono guayuca en allá o tenka una hai mai namun guayuca na pushu al kahamai ya ma kan tapa guayu suri guanuro pushu al tramayen garaton guayu to garaton guayu namun na te pitch que nairo o tanamre guayu na pushu o tanamre ni puono ka pura na o tejado en guanuro que metro men suri guane ka hai pona tanti de macuna cari romacat que terrapurat que difteria tétano tosferina sarampion papera rubiola hepatitis B poliomielitis, temasa gratun tepichi, gripa, shunui, neumonía, cheche gratun hain tepichi o meningitis, ayuy gratun ski tepichi, mayen gratun tepichi o auti gratun tepichi. O tamusia, es macuna, pura hat cáncer na chong rahieyu, o tamsita fiebre amarilla monacat, o tamsita ayuri, o que chira calho, wayu meisar hani tren mawa toro yo o smai hier wane toro nia, papiloma humano, manos, o tamsita macuna que pura que COVID, nana na hieyu y puon nunca na pura nainte na chon na hieyu aiter que macuna y puro y naya he has na ter de macuna TPT henoria pura karia wano ma piamas ki ai piru kash semana na puro y naya o tamosia na piamas ki semana na pura na hieyu watta que ne pia no que pehe pia na herle kamoi wattu was na mai senai hetra. Si eres afiliado de la EPSI Anasguayú, te recordamos que es importante inscribir en la misma EPS a cada uno de los miembros que conforman el núcleo de tu familia, contemplado en el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Hiakan wane werkuwa mahan kan suto EPSI ka Anasguayú, hurut kapa, warakare huchoni hurup na EPS nata hatan eso en carrera octavio pura atrás en este artículo 2138 sobre decreto guanesia que reglamento 780 municipio huyaca 16 red capa cota y guanesia EPS que y recarjai guamay energía coche rajuchoni cote y pucho ale pupanza en tierra. Jefe Tatiana, ¿cómo, cuándo, en qué horarios y a dónde pueden acudir toda nuestra población afiliada para que puedan recibir las vacunas? Bueno, aquí la que me jefe que jugata más. Haraihat, harapshin hataitani makun que panarut que en neina te pichka na irunama, este makun juane vernakuwa. Todos los días pueden acudir a vacunarse en su IPS, donde les brindan servicios de salud en los horarios de 7 a 12 y de 2 a 5 p.m. Además, en el mes de abril llega la segunda jornada nacional de vacunación y la 23ª semana de vacunación en las Américas. Esta se llevará a cabo del 26 de abril al 3 de mayo y el día 25 de abril el vacunatón nocturno en todos los municipios. Con esto se busca proteger a toda la ciudadanía de brotes y de enfermedades prevenibles, en especial contra la fiebre amarilla en población de 1 a 59 años y contra la tosferina en niños y mujeres en estado de embarazo. Asimismo, se pueden vacunar contra VPH a los niños y niñas de 9 a 17 años. Esta gran jornada tiene como lema: tu decisión marca la diferencia, inmunización para todos. Por eso, los invito desde la EPSI Anasguayú a acudir a los siguientes puntos de vacunación: en el municipio de Riohacha, la IPSI Gualequero y el Hospital Nuestra Señora de Remedios; en Distracción, la S Hospital Santa Rita; en Manaure, la S Armando Pavón; en el municipio de Barrancas, la S Nuestra Señora del Pilar; en Albania, la S Hospital San Rafael; y en el municipio de Uribia, a la IPS Medicer y las S Perpetuo y S Nazaret. Aha, no le van a jefe que hipa hetra. Pucha saki en caramo hia ho hain taitan de makuna que haran hatina nai de pitch na. Puna de pitch hemei shiri que naitan makuna nanai. Nai me piyama piyen chai pirua akarachi otawane huya. Nai me poro me kisa me kashi nai harai huya. O tamsia ya. He has na te hain te ha na te pitch na rohie yo toro me kia sar huya nai poro akarachi me no huya se aitan makuna BPH monakat. What was there not why matwan. O tamsina nai ne puon no kana. No mshina raura garatin que no suri ay pirua ski huya ay tan hatra makuna que namoy que hamoy epuna que narut que runes en invierno las 7 9 las 5 arica sulu IPS RNR en wane renakua o tamsia ya uru kai kat pushwale nanai IPS RN amakuna hira makat que a las 7 en las 12 las 2 en las 5 ay pa na pura wane renakua narut que na pura amakuna hira o taenhat oru mauria tamakuna hira mreuskat 23 semanas uru to Boma en América y no solo marcas pushwa. Hoy 26 de abril, 3 de mayo.
25 euros en tu aine bueno macuna ay pa guay na pura na yataka na no ri que pura na red que macuna hira so kai en ay pa guay traen te ana suayo na na haskutra etawa ka muy guane guay reku purupna hipia casa pura hay más en hia suri watta sari wanuru hay más hira tiru kuri watta sari wanuru ya tamsito fiebre amarilla monaka aina tamay e kwanene huya sinaime haraish ki me kiet sarmen huya o tamsito coach ka toferina musari hono moin pura huyo o tamsi puno o tamsi hiao tentado to macuna BPH monaka nente pitch me kiet tane poro carra huya kamoy en hatar macuna ka una otra jornada monaka terachiro hat katsai re anas bayu pura ruane guay reku pura herut kaintin haraya ma que riwacha juro IPS Caguareque o tamsia Nuestra Señora Remedio Pitatca distracción juro Pitatca Santa Rita de Casia o tamsia solo Manaure Pitatca Armando Pavón o Arranca Pitatca Nuestra Señora del Pilar Albania juro Pitatca San Rafael o tamsia ya Uribia en suru Medicer Numa Perpetuo Socorro o Tapitatca Nazare. Recuerden que estamos en nuestro programa Tú y Yo Gestionamos Salud de la EPSI Anas Guayú, hoy hablando de un tema muy importante y es la gran segunda jornada nacional de vacunación y la 23ª jornada de vacunación de las Américas. Jefe Tatiana, ¿qué vacunas se aplicarán y qué costo tienen? Chirvat Garasaki Rahman Jefeka. Kas macuna eka o taharan hatchias caría para suane o irskut macuna ka. Se aplican vacunas como BCG, hepatitis B, rotavirus, neumococo, influenza estacional, fiebre amarilla, DPT y sarampión. Estas vacunas están destinadas a proteger a niños de 0 a 5 años y pueden variar dependiendo de la edad y las necesidades específicas. Además, en niños y niñas entre 9 y 17 años se aplica la vacuna BPH para prevenir el cáncer de cuello uterino, mientras que en la etapa del embarazo se recomienda la vacuna de PTA celular. Esta se debe aplicar durante cada embarazo a la semana 26 y si vive en zona rural dispersa, se aplicará en la semana 20 de embarazo. También se debe colocar la vacuna antigripal llamada influenza, adicionalmente la vacuna contra el virus respiratorio sincitial que se recomienda para embarazadas en la segunda mitad del embarazo. Es importante que sepan y conozcan que la vacunación no tiene ningún costo, es gratuito y sin barreras. Ano sana kef ke shipa he hot chiro at Garasaki harar makune ein hat ka ota caría para son te makune eka chetra BCG manakar hepatitis B, rotavirus, neumococo, influenza estacional, fiebre amarilla, DPT puripuono o tamsi sarampion apona te pitch kanairo o tamsi te ai mo te pitch snai he rehemeri nei snai harai hoya mosase akuna chikia por red kaina na manu joni kana wane wai rukua o te hiya ya red ke chino oi sina pura na nohori eli kana kanani te makune ka es makuna por te pitch toro yo mahieyo nanai he te mekia set karhui nai poro karra chun pura te BPH manaka pura wa ayuri pura ahmekanai pana toro yo wane hier o tamsia wane toro henai pana hier kanani ke wanu ka o tamsi te makuna pura hat ka ayuri te cancer nanai achochon hieyo mosi ho na pura nei puo no kana este makuna BPT manaka watu saitani nanai o pura nanai epa pia mashki aikiro mai semana nanai puro o tamsia pia mashki semana na pura na wata kana pia no hori kana pehe pia sana te rehere de ko ane wai resku moso se herutka watu herutka yapna ya ne puo no kana herutka pura na ter de makuna kana nai hei has na ya wata intensa wane wai na ko te makuna kat Maria Palasat apa ho história no raio por ka tente so kat sana intenai te pitch no to wai murió yusto wane wai na ko. Lo que usted debe saber. Anu ane kasi te hanya tau horu maunaya. Usted debe saber que este 25 de abril tu decisión puede marcar la diferencia en la salud de tus niños y de todos tus familiares. La EPSI Anas Guayú te invita a participar en el gran vacunatón nocturno en todos los municipios de nuestro departamento. Te esperamos en Maicao en los parques Sagrado Corazón de Jesús, José Domingo Boscac y Centenario de 5 de la tarde a 7 p.m. para que te vacunes y protejas
manejas tu salud. Tu decisión marca la diferencia. So kai 25 en kari kashike de abril, punai het pushware juana hantim kuai. TPSI kana suayu hena y rengias pura tamaku no hira. Sawai para hatkat. Ya Maiko Guatapa rengias juane wairukua. Solo tu parque Sagrado Corazón de Jesús, José Domingo Boscán, Otamisi Centenario, Hanai Hela 5, Senai Mela 7, Aipa, Napura Nayatakana, Nohoricana, Himata en Sokai. Humaku no hirpa. Haima hirapa hukuaipa. Punai het pushware, anai tempo kuai. Soto hai, hiakan o tawayakan, achaha hirashuakuaipa purana. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias a la jefe Tatiana Arita, jefe PAI de la EPSI Anas Guayú, también a Reinaldo Ipuana, nuestro compañero líder étnico, quien ha hecho la interpretación para todos nuestros hermanos Guayú en las diferentes comunidades. Por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes. Gracias por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Feliz fin de semana. Anaya otsihoro sao apa ipente poch ka tonta wala ka het ka poch ya kana win pe ori kana ni wair mayo wale moyo kachon kana ta pitch rut ke ran ta pitch kana rein te tamo kon hira ka puri ruana wer kutra ka kana chiki homoy na wa puhe ori kana para he ori kana otana ucho he ori kana wale moyo na ya wata yo sao te ama kon hira ka hamoy kat sens nai na te pitch kana ate ran te wana kana nai no shi maye instu no shi open stuns ka hamoy kat sens nai rukos pura soto hai ya kana otawaya kan acha hira shi wa Purana.